buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a seguir nuestro estudio esta mañana en los primeros versículos del capítulo. Estamos disfrutando de una carta muy práctica para la vida de la iglesia. Tiene mucho que enseñarme primeramente a mí como pastor y pensando en mi responsabilidad en el cuidado de la iglesia, pero mucho para enseñarnos a todos en cómo debemos pensar en función de la iglesia y cómo debemos vivir y la responsabilidad que cada uno tenemos para edificar la iglesia que el Señor puso en este mundo para cumplir ese propósito de salvación. Y terminamos de ver la semana pasada una sección que nos habló en cuanto a la función de los ancianos y la responsabilidad de la iglesia a la hora de cuidar de esos ancianos, de evaluarlos, de corregirlos, disciplinarlos, cómo afirmarlos en el ministerio. Y bueno, cerramos esa sección. Y hoy vamos a entrar a otro tema y los próximos versículos vamos a tardar algunas semanas en poder cubrirlos. Y todos van a hablarnos acerca de otro tema muy práctico para la vida de la iglesia y para vos como hermano, como creyente, que tiene que ver con nuestra vida laboral y nuestra vida económica. Es asombroso ver cómo la Biblia tiene todo lo que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida y todo lo que nos enseña. Todo está enfocado en un gran propósito que es poder vivir para la gloria de Dios, de acuerdo a su diseño, sujetos a Cristo como nuestra cabeza, nuestro amo, y viviendo usando nuestros dones y talentos para edificar la iglesia y extender su obra hasta lo último de la tierra. No hay ninguna parte de nuestra vida que esté separada de este gran propósito. Uno de los problemas que tenemos es que solemos hacer esa separación, ¿no? Pensamos en la vida espiritual y en la vida secular. Pero la Biblia no hace esa separación. Todo en nuestra vida es vida espiritual. Cada cosa que hacemos. Cuando salimos de acá de la iglesia no se cerró la sección de Dios y lo que tiene que ver con Él para entrar en la sección que es mía y lo que es la vida práctica. Todo lo que pasa dentro y afuera tiene que ver con este gran propósito de llevar gloria al Señor y de vivir para sus propósitos en este mundo, incluyendo este tema del trabajo. Creo que no es ninguna novedad que vivimos en una cultura que no valora el trabajo. Vivimos en un entorno donde lo que se piensa es cómo trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Y si puedo trabajar por pocos años y lograr tener suficiente como para no tener que trabajar más, esto sería lo ideal y vivir en la forma más cómoda posible. El trabajo es visto como algo para ser evitado, más como que algo que deberíamos valorar. En nuestro país, especialmente, vivimos en una cultura que a pasos agigantados sigue fomentando esta forma de pensar. Nuestra cultura está marcada por las protestas, donde personas están demandando que se les pague más por lo que hacen, donde los dueños de las empresas y de los grandes capitales de nuestro país son vistos como villanos que están oprimiendo al pueblo y que tienen que sacarle lo que ellos tienen y redistribuirlo en todos los demás, en una forma equitativa. Lo que se está intentando en nuestra sociedad es borrar la distinción que hay entre empleado y empleador, el dueño y los que dependen de ese dueño, y tratar de crear un ambiente de igualdad en todos los sentidos posibles. Todas las culturas del mundo han sufrido distorsiones que les afectan. La razón la sabemos. El mundo no acepta la Biblia como la guía.
El mundo no se somete a la palabra de Dios y a la forma en la que Dios nos llama a vivir. Crean sus propios sistemas, sus propios modelos. Y no hay ningún modelo humano que pueda arreglar el problema del corazón del hombre. El problema no son los modelos. Hay muchos modelos económicos que han surgido a través de la historia. El problema no son los modelos. El problema es el corazón del hombre, que no vive para la gloria de Dios. Y por lo tanto, él se pone en el centro, él vive para sus propios intereses, para sus propios deseos, y busca usar todo lo que Dios le dio para su gloria, para él y para sus fines. Bueno, nosotros como iglesia tenemos este tesoro frente a nosotros. Abierto en tus piernas tenés la Biblia, la palabra de Dios, la que vos considerás la autoridad final para todo lo que tenemos que creer y practicar. Y esta palabra de Dios es la que tiene que corregir la forma en la que nosotros pensamos en medio de esta sociedad en cuanto al trabajo, en cuanto a las relaciones con nuestros empleadores, nuestra actitud y nuestra práctica de cómo debemos vivir nuestra vida laboral. La Biblia nos dice que el trabajo no es parte de la maldición de esta vida. El trabajo existía antes de que el pecado entre en el mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto, les dio tareas para hacer. Y ellos usaban su creatividad, sus fuerzas y este lugar precioso que tenían para llevar gloria a Dios a través de esas tareas. El trabajo no es una maldición. No hay, bíblicamente, ninguna tarea, si esa tarea no es pecaminosa, pero no hay ninguna tarea que no sea sagrada para Dios. Para Dios lo sagrado no es lo que hace el pastor. El pastor está sirviendo en la iglesia, eso es algo que Dios valora, pero los que salen a trabajar ahí afuera, eso es otra cosa. Muchas veces hasta la gente, los cristianos suelen pensar que cuando estemos en el cielo y Dios recompense nuestra vida, nos va a recompensar por lo que hicimos en la iglesia, pero lo que hicimos ahí afuera no. Porque eso lo hicimos para alimentarnos o para poder vivir esta vida física. Pero la Biblia no nos dice esto. No hay ninguna tarea que no sea sagrada para Dios, porque todas estas tareas fueron dadas al hombre para llevarle gloria a Él. Todas estas tareas fueron puestas por Dios para que nosotros le reflejemos a Él en todas esas cosas, en todos los lugares donde estemos haciéndola. Que mostremos a Cristo y mostremos su gloria en esos lugares. Y que en esos lugares extendamos el reino de Dios. Que a esos lugares llevemos el Evangelio. Que en esos lugares hablemos de la salvación. Y que los recursos que vamos a ganar con eso sirvan para los propósitos de Dios. Para cuidar de la familia que el Señor nos dio y para extender la obra del Señor hasta el último de la tierra. Para tener tesoros en los cielos. No hay tareas que no sean importantes. Ahora vos decís, vos porque no conocés el lugar donde yo trabajo. No la tengo nada fácil. El patrón que tengo, él no piensa en Dios. Él me hace la vida imposible. Pero aún eso está en la Biblia. Aún la Biblia nos enseña como creyentes cómo vivir nuestra vida laboral de tal manera que glorifiquemos a Dios, honremos a Dios en un entorno difícil. En un lugar donde no va a ser sin dolor y sin lágrimas, sin desgaste, sin maltratos muchas veces. Es más, vemos pasajes donde vemos que esos lugares difíciles son parte del plan de Dios. Que lo que quiere hacer es sacar a relucir el carácter de un cristiano, un carácter fiel en medio de la dificultad. Lo que va a ser tan extraño para ese mundo que le está observando. Y va a dar una plataforma para poder hablar de Cristo en ese momento. Entonces el hecho de que sea difícil no cambia las pautas de para qué Dios nos dio el trabajo. En resumen, lo que este pasaje nos va a decir es que tenemos que florecer en el lugar donde fuimos plantados.
Lo que nos va a decir es que el Señor nos puso exactamente en el lugar donde Él quería que estemos, para que en ese lugar le llevemos gloria a Dios a través de nuestras tareas rutinarias y simples, pero que Él las puso ahí para que le llevemos gloria a Él. Bueno, vamos a leer el pasaje. El título del mensaje de hoy es Trabajadores fieles para la gloria de Dios. Trabajadores fieles para la gloria de Dios. Y dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Bueno, arranca el versículo 1 hablándonos de algo que nos suena un poco extraño, porque yo les hablé de la vida laboral, pero acá no habla de empleados y patrones. Habla de esclavos y amos. Eso nos choca porque nosotros pensamos el esclavo no es lo que yo soy. Yo estoy sirviendo porque elegí estar en esa condición y estoy haciéndolo para que me paguen por lo que estoy haciendo. Y hay ciertas reglas de lo que pueden hacer conmigo y no pueden hacer. Bueno, lo que acabas de describir es lo que es un esclavo en el mundo antiguo. Así funcionaba la esclavitud de aquella época. Claro, cuando vos pensás en un esclavo hoy, te imaginás otra cosa. Te imaginás lo que pasaba en Estados Unidos con esta gente de África que traían y la ponían a trabajar en las plantaciones. Y si viste alguna de esas películas desgarradoras de lo que pasaba en esos barcos cuando venían, de lo que pasaban cuando llegaban ahí, y todo eso es horrible. Eso no es lo que se está describiendo acá. Vos tenés que entender lo que era el mundo de Roma en el tiempo en el que Pablo está escribiendo en esta ciudad romana de Éfeso. En Roma había muchos esclavos. Esto empezó muy temprano, cuando Roma empezó su expansión y empezó a conquistar otros pueblos. Especialmente fue muy significativo cuando Roma fue y conquistó toda la península de Grecia. Y después de conquistar toda Grecia, los conquistadores, el ejército, volvieron a Roma con un gran botín, con muchísimas riquezas que habían sacado de aquel lugar que era la base de un gran imperio. Y no solo un botín, trajeron miles de esclavos. Los esclavos que trajeron de Grecia no eran esclavos como vos te los imaginás. No tenían otro color de piel, no eran personas que tuviesen ninguna marca particular que vos lo veas como esclavo. Los esclavos que llegaron de allá era la élite de la sociedad griega. Eran gente preparada. Y por eso los romanos los agarraron a estos y los pusieron en diferentes tareas. Por ejemplo, una tarea era, los pusieron a enseñarle a sus hijos. Esclavos que enseñaban. Y sí, ellos eran los mejores en enseñar porque sabían mucho más que los romanos. Su cultura era mucho más refinada. Ellos tenían mucho más conocimiento. Entonces tenían esclavos que eran mucho más adelantados intelectualmente que los romanos mismos. Ser esclavo no tenía que ver con una condición intelectual, ¿o no? Tenía que ver con que ellos habían conquistado a los griegos y listo, son nuestros esclavos. Los esclavos eran artesanos, servían en las casas a necesidades del hogar. Muchos servían en el campo y especialmente en el sur de la península de Italia, en esa primera etapa. Cuando vos mirás la vida del mundo antiguo, un esclavo no era lo mismo que vos pensás. En muchos casos, una persona terminaba siendo esclava por alguna de estas razones. La primera razón es la que te acabo de mencionar. Vino un ejército y nos conquistó. Y las opciones son, ¿los matamos o los dejamos vivir? Si los dejamos vivir, van a pagar tributo o van a servirnos en la forma en la que nosotros lo decimos. Así que ser un esclavo, en eso,
era visto, en algunos casos, hasta como una gracia para esta gente que en vez de aniquilarlos, los dejaban ser esclavos. Para esta gente, ser esclavo no tenía la misma connotación que en nuestra mente. Muchos eran conquistados y por eso terminan esclavos. Otras veces, cuando vos lees las historias bíblicas, ¿te acordás, por ejemplo, la historia que contó Jesús de este hombre que tenía una gran deuda? Tan grande era la deuda, era imposible pagarla. ¿Y el rey qué le dijo? Bueno, vendan todas sus cosas, véndanlo a él y a su familia como esclavos hasta que me paguen la deuda. Entonces, ¿por qué terminaba una persona de esclava? Bueno, se endeudaba. Y ahora tenía que trabajar todos los años que sea para pagar esa deuda. Y ahí es donde vos empezás a ver la conexión, porque en nuestro tiempo los esclavos modernos tienen las mismas cosas, ¿no? Son personas que se han endeudado y ahora tienen que trabajar los próximos 20 años de su vida, no tienen opción para pagar esa deuda por mala administración o por lo que sea, ¿no es cierto?, que terminó llevándoles hasta ese punto. Y había gente que era esclava en esas condiciones. Había otros que eran esclavos por insolvencia económica. No habían incurrido en una gran deuda, pero no tienen ningún bien que pueda producir. Entonces yo no tengo un campo que puedo cosechar mi propia comida. No tengo nada. No tengo cómo arrancar nada. Entonces tengo que trabajar para otro que me va a tomar como su esclavo. Comprar a alguien como esclavo tenía sus reglas. Reglas en cuanto a lo que tenías que pagar, reglas en cuanto a cómo lo podías tratar. Había cosas que podías hacer y cosas que no podías hacer con ese esclavo. En la gran mayoría de las ocasiones, los esclavos eran tomados como parte de la familia. Esclavos, por ejemplo, terminaban heredando las cosas del amo si el amo no tenía hijos. Esclavos terminaban casándose con la hija del amo. O no eran personas que eran, bueno, en algunos casos sí, pero la estructura social no lo veía así. Se pensaba en el esclavo como una persona que tenía un acuerdo con otro hombre. Un acuerdo de yo trabajo para vos y vos me cuidás. Me das para mis necesidades, cuidás de mi familia. Es más, los esclavos, hoy se evalúan, ¿no es cierto?, las cosas del mundo romano y lo que se ve es que los esclavos tenían usualmente mejor paga que los que no eran esclavos, que la persona que la contrataban solamente por un día. ¿Por qué? Porque al esclavo, a la persona que la contrataban le daban el pago del día y esa persona decidía qué hacía con esa plata. Tenía que vivir, comer, vestirse, tenía que hacer todo. Pero el esclavo, no. El esclavo era cuidado por el amo, le daban dónde vivir, le daban qué comer, le daban qué vestirse y se le pagaba por muchas cosas que él hacía. No siempre de la misma manera, pero si vos sacabas la cuenta, era más redituable ser esclavo que no ser esclavo. Y en muchos casos lo que pasaba era que estos esclavos podían dejar de ser esclavos. ¿Cómo dejaba de ser esclavo una persona? Bueno, en algunos casos pagando la deuda que debía y terminaba su responsabilidad. O terminando el acuerdo que había hecho. Un acuerdo por una cierta cantidad de años, por cierto cuidado, y esta persona ahora estaba libre. Y después que quedaba libre tenía recursos. Entonces personas salían de ser esclavos. Es más, en Roma, en el tiempo en que se escribió la carta de los Efesios, había más esclavos liberados, o sea, había más gente que habían sido esclavas y que ahora eran libres que ciudadanos normales, que nunca habían sido esclavos. La cantidad de esclavos liberados era exorbitante. Muchísima gente. Y una persona que había sido esclava podía terminar siendo patrón, podría terminar tenía una función pública, podía hacer cualquier cosa. Esto eran las formas en las que se podía trasladar de un ámbito social a otro. Entonces, este es el cuadro que vos tenés que hacerte de lo que acá se está describiendo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud son personas que están en relación de dependencia, trabajando para otro, con un acuerdo social que está marcado por esta expresión. Él es un esclavo. ¿Esclavo qué significa? Tiene que hacer lo que el amo le dice. Sí o sí, tiene que hacer todo lo que el amo le dice. Esa es la idea de un esclavo. Que es lo mismo que tenés que hacer vos cuando te contratas, ¿no? Exactamente, todo lo que el otro te dice.
Vos te comprometiste que esta cantidad de horas vos estás a disposición de la otra persona para cualquier cosa que te pida, en relación a el acuerdo que vos hiciste. Estos eran los esclavos de esa época. Claro que había abusos, muchísimos abusos, como los hay en nuestro tiempo. Nuestro sistema no es mejor que aquel sistema, es distinto. Nosotros no les llamamos esclavos, funcionan distinto, pero el problema no es, ¿se acuerdan que dije? No es el sistema económico. El problema es el corazón pecaminoso, que distorsiona los sistemas. Cuando vos mirás el Nuevo Testamento, te das cuenta de algo sorprendente. El Nuevo Testamento no busca cambiar ese orden social. No hay versículos bíblicos que hablen en contra de la esclavitud. Ni uno solo. No se levanta la iglesia para hacer una revolución y cambiar el modelo económico. ¿Por qué no se cambia? Bueno, ¿la esclavitud es el mejor modelo económico? Probablemente no. Pero el punto es este, la iglesia no está afectada por ese modelo económico. A veces hablo con personas que me hablan de los cambios económicos que están conceptuales de nuestro país. Cómo se está entendiendo la vida económica de nuestro país. Y están preocupados por cómo va a seguir nuestro país. Pero hay una realidad. La iglesia no depende de eso. La iglesia no está afectada por eso. Los propósitos de Dios para su pueblo no van a cambiar. Sea que nuestro país sea una dictadura, sea capitalista o socialista, eso no cambia lo que la iglesia es y el futuro glorioso que la iglesia tiene. Dios va a cumplir sus propósitos en la iglesia, sea como sea. La iglesia no está interesada en revoluciones sociales. Lo que la iglesia está interesada es en la regeneración del corazón, que es el verdadero problema del hombre, no es el modelo económico. Como muchos han propuesto, como Marx, ¿no es cierto?, que lo que afecta a las sociedades es una mala distribución, es un problema económico, pero nosotros sabemos eso no es lo que afecta a la sociedad. Lo que afecta a la sociedad es el pecado en el corazón. La única esperanza para la sociedad es la salvación, es la regeneración, la transformación del corazón, que libere a esa persona de la esclavitud de sus propios deseos y le haga sierva de Cristo. Y si los corazones son regenerados, las sociedades van a ser transformadas. Al menos espero que nuestras vidas sean transformadas y a medida que miles y miles de personas se conviertan, claro, va a haber un cambio, va a haber un efecto, pero no se logra desde una transformación estructural. No es la política lo que le interesa a la iglesia. Lo que le interesa a la iglesia es la predicación del evangelio. Y eso es lo que el Nuevo Testamento explica. Por eso tenés un versículo como el que estamos leyendo acá. Se está hablando de esclavos y no le dice a los esclavos que tienen que dejar de ser esclavos, que tienen que rebelarse contra sus amos, porque esto no es justo que ellos sean esclavos. Lo que le dice es sean buenos esclavos. Vivan en esa función social en una forma que honre al Señor, para que los propósitos de Dios se cumplan, no los tuyos. Porque al fin y al cabo para eso existimos, ¿no? Para llevar gloria a Dios a través de una vida de obediencia a Cristo y el uso de nuestros talentos para la edificación de la iglesia y el avance de su obra. Entonces, cuando lees, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 7, les voy a leer un versículo, 1 Corintios 7, 20, Pablo también lo dijo de esta manera. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo lo que está explicando es esto. Mira, si sos esclavo, esto no está afectando tu vida espiritual. Vos podés honrar al Señor así, en esa función. Ahora, si vos podés ser libre, mucho mejor, porque vos podés decidir lo que es mejor para el uso de tu tiempo y honrar al Señor con eso. Entonces, mucho mejor. Pero el problema no es ser esclavo o ser libre, porque la verdad es que todo creyente
es libre del pecado y es esclavo de Cristo. Todos estamos en el mismo plano. Y te digo, hay algo asombroso de la historia de la iglesia primitiva. En la historia de la iglesia primitiva había una distancia enorme entre los esclavos y los amos. Los amos son los dueños, los esclavos son propiedad, son cosas que pueden ser administradas como ellos quieren. Pero en la iglesia todo esto cambió. El lugar donde de forma más preciosa se veía en la iglesia era en las reuniones que se llamaban el ágape. Se reunía toda la iglesia a comer. Y cuando se sentaban en esa mesa a comer, todos los grupos sociales estaban sentados en la misma mesa, sin distinción, como hermanos, frente a Cristo, gozosos, compartiendo todas las cosas en común. Pero terminaba la reunión y no es que el esclavo le decía, che, amo, ¿me traerías esto que me olvidé? No, terminaba la reunión y él seguía siendo esclavo. Esclavo del amo, aunque era su hermano en la fe. Y vivía como esclavo, obedeciendo. Esto es algo asombroso, que la Biblia afirme a estas personas con la autoridad para decir lo que se tiene que hacer, y a las demás personas, a los esclavos, como con el mandato bíblico de obedecer todo lo que le dicen. La Biblia no despierta una revolución de igualdad, porque Dios trae igualdad, pero es una igualdad que no se ve con igualdad de recursos o de posición social. Se ve como una igualdad en Cristo, una igualdad que hace que en cualquier función en la que estemos, todos vivimos para la misma causa, amándonos y entregándonos unos a otros para honrar a Cristo. Esa es la igualdad que la Biblia va a hablar acá. Entonces, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Lo interesante de esta palabra amo, la palabra griega para amo que aparece ahí, es la palabra despotes, déspota. Esa es la palabra que aparece acá. Nosotros cuando pensamos en la palabra déspota, es una connotación muy mala, ¿no? Es una persona que va a ser un dictador opresor, es un déspota. Pero en el mundo griego la palabra déspota no tenía la idea de que él actuaba mal con la gente, pero tenía la idea que él tenía el gobierno absoluto sobre estas personas. Gobierno absoluto sobre estas personas. Eran los déspotas. La palabra déspota es una palabra que tiene un peso fuerte de autoridad, aún mucho más fuerte que la palabra kurios, que es la palabra señor. La palabra déspota o despotés es la palabra que muestra el gobierno absoluto con una intensidad aún más allá que la que Señor representa. Y esto es la forma en la que se les llama a estos hombres, son amos. Lo interesante acá lo llama Pablo tengan a sus amos por dignos de todo honor. Cuando le dice sus amos, le está marcando una relación que ellos tienen con estos amos. Una relación de acuerdo y de mutua responsabilidad. Estos son sus amos. Un amo, entonces, era una persona a quien había que obedecer en todo lo que te decía. Es lo que el amo dice, hace esto y lo haces. Eso es la función del amo. Ahora, en el concepto bíblico, el trabajo del pueblo de Dios no es algo negativo. Lo hablábamos al principio. No es algo que lo hago a regañadientes porque no me queda otra. El trabajo no es algo que tiene que ver conmigo. Es algo que tiene que ver con Dios y con mis hermanos. Hemos hablado de esto en otros estudios cuando íbamos pasando por el Pentateuco, porque varias veces apareció este tema de los esclavos. Y hablamos sobre este principio. ¿Cómo tiene que pensar un creyente cuando él va a trabajar? Cuando él va a trabajar, el trabajo bíblicamente es un servicio. Es algo que vos estás haciendo para ayudar a otra persona. Entonces,
ahí lo tenemos a Néstor que vende papas fritas. Lo que él hace... ¿Hay promos? Sí. Después pasan y le preguntan cómo van las papas fritas. Lo que Néstor piensa es, ¿cómo puedo ayudar yo a estas personas en algo que ellos quieren? Y piensa en cómo hacerlo en una forma que sea buena, beneficiosa, rica. Él les sirve de esa manera. Y las personas, ¿qué hacen? Le pagan por lo que él hace. Lo que Néstor está pensando no es qué es lo menos que les puedo dar para obtener lo máximo de parte de ellos. Néstor está pensando qué es lo mejor que les puedo dar para servirles y que el Señor supla mis necesidades a través del servicio. El trabajo no es algo que vos estás pensando en función de vos mismo. El trabajo bíblicamente es algo que vos estás pensando en función de la persona a la que le estás sirviendo. Vos estás haciendo esto para la persona. Es una relación de mutuo beneficio. Él se beneficia porque le hago este trabajo o le doy este bien y yo me beneficio porque él me paga por esto y yo puedo usar este dinero para otra cosa que yo necesito. Eso es la sociedad, así funciona un buen sistema económico. La Biblia establece este principio. El trabajo es una expresión de amor, no de manipulación. No es que yo estoy usando a la persona para mis intereses. No, yo estoy amando a la persona, le estoy sirviendo. Lo estoy sirviendo con esmero, con excelencia, con diligencia y tengo un pago que me sirve para mis necesidades. Esta es la forma en la que funciona la economía y esto es lo que estos hombres tenían que hacer. Tenían que tener a sus amos por dignos de todo honor. Ahora viene esta parte, esta palabra de honor. Ya vimos la palabrita honor. Ya la mencionamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las viudas? A las viudas, en el capítulo 5, hay que honrarlas. Hay que tenerlas por dignas de honor. A los ancianos, hablamos también, ¿no? Hay que tenerles por dignos de doble honor. ¿Y qué significa doble honor? No, significa que tenés que valorar, tenés que apreciar, tenés que conducirte de una forma que lo refleje cuánto vos valorás eso. Tener a tus amos por dignos de doble honor significa hacer esto con ellos, tratarles en la misma forma en la que estábamos viendo antes a viudas, a ancianos, con honor. Ahora, fíjate, no dice que ellos son dignos, tenés que tenerles por dignos. Esto no tiene que ver con cómo él se comporte, no tiene que ver si es creyente o no, no tiene que ver si hace las cosas bien o no, si te paga suficiente o no. Tiene que ver con tu responsabilidad. Esto que vos vas a hacer es lo que va a usar Dios para mostrar su gloria en tu vida, en esa relación. Entonces, los siervos tienen que tener a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cómo se vería esto? Bueno, hay algunos cuadros bíblicos que te muestran a siervos teniendo honor por sus amos. ¿Se acuerdan en Génesis 24 la historia de Eliezer y Abraham? Eliezer era un esclavo de Abraham. ¿Se acuerdan la historia? Era el mayor de todos los esclavos. Y Abraham lo va a mandar a buscar esposa para su hijo. Este es un hombre de mucha confianza, que por muchos años había servido fielmente a Abraham. Este era el hombre que iba a quedarse con todos los bienes de Abraham si Abraham no tenía ningún hijo. Al final tuvo un hijo. Pero este hombre fue fiel toda esa vida. Mirá en ese capítulo algunos detalles de cómo trata Eliezer, o este siervo, a Abraham. ¿Qué es lo que dice de él? ¿Qué es lo que piensa de él? En el versículo 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que él gobernaba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mis muslos. Lo que Abraham le va a hacer, le va a encomendar algo de mucho valor para él. Tiene mucha confianza en este hombre. Había puesto bajo él todas las cosas que él tenía. En el versículo 12, lo escuchamos orar a Eliezer con estas palabras. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. Mira, este hombre está a cientos de kilómetros. Lo mandaron a hacer una tarea. Él tiene que buscar una esposa para el hijo que le robó su lugar como el heredero. Él no tiene nada, es solo un administrador de las cosas de Abraham.
¿Y qué piensa él de Abraham? Él ora por Abraham y dice, Señor, muestra misericordia con Abraham. Dale lo que él me mandó a buscar acá, una esposa para su hijo. Este es el corazón de un siervo que tiene en honor a su amo. En el versículo 35 de nuevo, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Se jacta Eliezer de toda la bondad que Dios le ha dado a su amo. Eliezer está ahí haciéndole una protesta. Dios, ¿por qué no repartiste igual? ¿No está bien que él sea amo y yo esclavo? ¿Por qué le diste tanto a él? Gloria a Dios. Él le dio mucho a mi amo. Y es la gracia del Señor. Hay gente que tiene mucho, pero no porque Dios ha honrado su vida, sino porque Dios en su propósito le quiso dar mucho, aunque esto le va a terminar destruyendo. Pero Abraham era un hombre fiel y su esclavo se goza en eso. Ahí en 2 de Reyes 5 aparece otra historia. ¿Se acuerdan la historia de Naamán? El general sirio que estaba enfermo de lepra. Los sirios vivían al norte de Israel, invadían la tierra de Israel y llevaban gente cautiva. Entre ese grupo se llevaron a una niña y este hombre, Naamán, tenía a esta niña en su casa como una esclava. La habían sacado de su hogar ilegítimamente, la estaban oprimiendo ahí. Ella estaba sirviendo, ella no estaba en su hogar. Pero ¿te acuerdas la historia? Él tiene esta enfermedad y la niña le dice, yo sé cómo se puede curar. Si va a Israel, ahí hay un profeta y él le puede curar. Y es la niña la que guía a este hombre a lo que se va a convertir en su sanidad. Este es un siervo que tiene a su amo en honor. Él no está viendo cómo estorbar o cómo perjudicar a la persona que le está perjudicando. Él dice, el Señor me puso en esta función. Voy a tenerle como digno de todo honor. Voy a buscar el bien. ¿Te acordás? Filemón es una historia del Nuevo Testamento, donde un esclavo se escapó de su amo y Pablo se lo encontró en Roma, le predicó, se convirtió. ¿Y qué hace Pablo? Lo manda de vuelta. Pablo no dice, no, ya ahora somos todos libres, así que te quedás acá conmigo y me ayudás. No. Vos te escapaste, vos sos un esclavo de tu amo y vos todavía no terminaste de cumplir tu compromiso económico con él. Así que tenés que volver y someterte a él. Llevale esta carta. Y en esa carta, ¿no es cierto?, Pablo le recuerda a Filemón de la hermandad que nos une ahora. Ya no es solo un esclavo, es un hermano y un esclavo. Es un esclavo hermano. La relación de la iglesia no eliminó la función social o la relación social, pero la redefinió. Ahora somos hermanos, aunque tenemos un lugar social distinto. Uno es el amo y el otro es el esclavo. Y eso se tiene que mantener así. No quiere decir que un esclavo no puede dejar de serlo, pero si es, tiene que serlo. Y si puede dejar de ser esclavo, mucho mejor. Y va a servir a Cristo como un hombre libre. Pero mientras sea esclavo, tiene que honrar a Cristo como esclavo. Por eso en Efesios 6, versículo 5, de nuevo se dice algo parecido a lo que tenemos acá. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que vos hacés en ese lugar, con ese amo, sin importar quién sea o cómo te trate, el Señor lo va a recompensar. Porque cada uno va a recibir del Señor, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, seas siervo o seas libre, seas el patrón o el empleado. Cualquier función que tengas va a ser juzgado por el Señor. El tema no es salir de esa función. Si podés salir mejor, pero si estás ahí, vivila para la gloria de Dios. El punto
El propósito, fíjate el versículo 6, el 1 al final dice, volvemos ahí a 1 Timoteo 6:1, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora, ¿te das cuenta cómo te está cambiando el enfoque, Pablo? ¿Por qué va una persona a una protesta? Usualmente. Él está pensando en sus derechos, en sus metas, en sus necesidades. Bíblicamente hay otra cosa que vos tenés que pensar. El nombre de Dios y la doctrina. Eso es lo importante. Yo vivo para eso. ¿Qué tiene que ver el nombre de Dios? Bueno, vos sos un cristiano. Tenés el nombre de Dios insertado en tu título, ¿no? Es inevitable. Y lo que Pablo está diciendo es que si vos no te conducís bien como un esclavo o como un empleado, ¿qué van a decir las personas? ¿Pensás que solamente van a decir, me están perjudicando mi negocio? Lo que van a decir es, ¿y este es cristiano? Míralo ahí. El primero en la fila, ¿no es cierto?, para perjudicar. Lo que él va a deshonrar es el nombre de Dios. Y la doctrina. La doctrina se refiere a la enseñanza. La enseñanza que puede guiarles a la salvación. La enseñanza que debe ser exaltada en este mundo como la luz para este mundo. La verdad del Evangelio va a ser blasfemada. Ahí en Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10, va a aparecer un cuadro paralelo a este, donde Pablo le va a decir a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tu conducta se convierte en un adorno para la verdad del Evangelio que ellos tanto necesitan. Nadie se va a salvar solo mirando tu conducta. Necesitan que les hablen el Evangelio. Pero tu conducta va a ser el adorno al mensaje que le vas a decir. ¿Cómo le vas a hablar de la libertad en Cristo si vos sos esclavo de tus deseos? Lo único que te importa son tus intereses. La doctrina de Cristo va a ser adornada con la conducta de los esclavos en esas situaciones difíciles. El nombre de Dios va a ser blasfemado. Hay Romanos 2:24, usa un concepto paralelo para señalar a los judíos y su conducta. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Y no es así en nuestro mundo? ¿Cuánta gente dice que no quiere saber nada con el Evangelio porque conocen a un cristiano que... Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que te van a decir. Y sí, el nombre de Dios es blasfemado por causa de la conducta. No participemos de eso. No demos más leña al fuego, ¿no? No alimentemos esas blasfemias que en el mundo entero se dicen. Entonces, mira, Pablo acaba de corregir esto y ahora surgiría otro tema, porque los siervos tenían dos peligros, los esclavos. El primer peligro era que ellos piensen, bueno, ahora yo soy creyente, ahora yo estoy a otro nivel. Esta gente que es mi amo, ellos no entienden nada de la vida espiritual, es más, él se va a ir al infierno. Y generen una actitud de superioridad que no le dejen someterse y ser fiel como esclavo. Pero hay otro problema. El problema que podía surgir era que esclavos se sienten a comer en esa mesa del ágape y se sienten al lado de su amo. Y vean, somos todos uno. Entonces vuelven a la casa y ahora son negligentes con su trabajo porque somos hermanos. Total, no me puede disciplinar, soy su hermano, ¿no? No me va a castigar por ser negligente. Si no, voy y lo denuncio al pastor, ¿no? Mirá lo que el hermano me hizo. Y el problema sería que tengan en poco a sus amos creyentes. Y esto es lo interesante. La unión que Dios produjo en la iglesia
Muchas veces es mal interpretada. ¿Se acuerdan ese pasaje que vimos? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Somos todos uno en Cristo. Pero cuando vimos el pasaje yo le decía, claro, somos todos unos en Cristo. Pero sí hay varón y mujer, ¿no? Por eso tenemos baño de hombre y baño de mujeres, porque varón y mujer hay. Socialmente hay que reconocer la distinción. Y vos decís, no hay esclavo ni libre. Bueno, no hay esclavo ni libre en Cristo, pero socialmente sí hay esclavos y libres. Hay amos y esclavos. Hay empleador y empleados. Y el hecho de que convivamos en la vida del pueblo de Dios como hermanos no quiere decir que tenemos la libertad de borrar esas distinciones. Empleados tienen que vivir como buenos empleados, aunque sus amos sean creyentes. Es más, mucho más tienen que hacerlo. Mucho más. Y es lo que va a decir en el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos y amados. Tener en menos sería... es la misma palabra que aparece en el 4:12, cuando dice ninguno tenga en poco tu juventud, cuando le dicen a Timoteo eso, es tener en poco, es menospreciar. No, es mi amo. Tengo que verlo como mi amo, tratarlo como mi amo, hablarle como mi amo, obedecerle como mi amo, aunque sea mi hermano en la fe. Porque socialmente el Señor permitió estas distinciones en esta vida de esta manera, aunque somos hermanos. Y como hermanos, no solamente tenemos que hacerlo, tenemos que servirles mejor. Sírvanles mejor. La idea de mejor es una comparación. Hacerlo más, mucho más, cada vez más es la idea. Háganlo mejor. Mejor en la forma en la que lo hacemos, con la diligencia con la que lo hacemos. ¿Y por qué? Tienen que hacerlo mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del buen servicio. Ellos van a tener un beneficio con mi trabajo, ¿no? Y este beneficio lo va a tener la persona que es creyente, ha creído al Evangelio, es parte de la familia de la fe y es amado por Dios. Y Dios tal vez me está usando a mí para beneficiar a esta persona con recursos que van a servir para la obra del Señor. ¿O para qué otra cosa va a servir? Para la obra del Señor, si todos vivimos para ese gran fin. Vivimos para honrar al Señor. Claro que esto no siempre se da. Pero recuerden, el problema no es el sistema, es el corazón. Y nuestro corazón distorsiona esto. Y hay hermanos que explotan a otros hermanos. Y eso debe ser corregido. Hay hermanos que no son diligentes cuando hermanos lo contratan. Y piensan, bueno, si me contrata otro, me ponen los puntos y me echan, si no. Pero mi hermano me contrató porque yo no tengo trabajo, entonces me contrató un día para ir a trabajar para ayudarme. Y voy y llego a la hora que quiero, trabajo desganado, me voy temprano. Es una actitud que expone la incongruencia de nuestra vida laboral. ¿Para qué trabajo? Yo trabajo para servir. Tengo que servir. Es mi hermano a quien estoy sirviendo. Tengo que servir mucho mejor. Tengo que llegar mucho más temprano. Tengo que trabajar con mucho más excelencia. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para el Señor y se está beneficiando a mi hermano y a la obra del Señor. Y ni hablar cuando te contratan o te pagan para hacer una función que tiene que ver con las actividades de la vida del pueblo de Dios. Para construir algo para la iglesia o para la obra, para lo que sea. O sea, eso tiene que ser este principio, ¿no? Mucho más. Porque no solamente estoy sirviendo en una función temporal, estoy sirviendo una función eterna por este propósito que tiene esta obra. Termina el pasaje con esta última expresión. Esto enseña y exhorta. Pablo le pone el peso de importancia y de autoridad a esto, dándole a Timoteo la responsabilidad de enseñarlo y exhortar a las personas a que lo hagan. Una de las funciones que tiene el pastor y los líderes de la iglesia es ayudar a los miembros de la iglesia a vivir laboralmente en una forma que honren al Señor. ¿Por qué? Bueno, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados.
para que vos puedas tener fruto eterno a través de tu servicio en cualquier función que el Señor te da. Y por eso esta es la responsabilidad. Este mismo concepto aparece, por ejemplo, en Tito también, cuando dice en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y está en ese contexto de corregir estas cosas en la vida de la iglesia. Bueno, los creyentes tienen la responsabilidad de ser buenos empleados y de llevar gloria a Dios en su vida laboral. Y el Señor va a recompensarlo en cualquier forma en la que el Señor te haya dado para servirle a Él en esto. ¿Oramos? ¿Terminamos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad con la que tú diriges nuestra vida. En un mundo de confusión donde hay tantas ideologías, pensamientos, tantos movimientos que afectan al mundo y parecen estar a la deriva, en confusión, nosotros tenemos tu palabra, una luz, una antorcha que alumbra el lugar oscuro, que nos guía aún a cómo vivir nuestra vida laboral. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Hoy acá hay personas que están en diferentes etapas de su vida, en diferentes funciones, pero ayúdanos a vivir para tu gloria y que tu evangelio sea visto precioso a través de las vidas de estos hermanos en la fe, de nuestra iglesia, que no se van a refugiar en algún rincón para vivir para ti, sino que se van a meter en todos los rincones de esta sociedad, tomando roles distintos, siendo médicos, trabajadores, abogados y carniceros, verduleros, changas, constructores, y en ese ámbito ser tu luz para este mundo, tu voz a los que están a su alrededor. Y Señor, glorifícate en sus vidas y usa esto como un canal para que nuestra iglesia pueda hacer luz en nuestra sociedad y que tu nombre sea exaltado y Señor, que tu evangelio llegue hasta el último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.